Seven Signs has been our series about the miracles of John, or miracles of Jesus, I should say, in the Gospel of John, which he calls signs. But today, we reach a point where there are no more signs, except one. A sign hanging over the head of Jesus as he dies. And you know what? That sign is really the key to unraveling the mystery of everything that happened between Palm Sunday and Easter. Each year, many Christians celebrate both holidays without ever really seeing the connection. And today, we're going to see how it all ties together. Hoy vamos a ver cómo se ata todo. Buenos días, Thank you. My name is Mark. me llamo Mark, uno de los pastores. All of you here in the room on our live stream, we are so glad that you. Bienvenidos a todos. And if you joined us last week, we were in John Si 11, está con nosotros desde Jesus raised la up a semana man pasada, pudo ver from the la historia dead. de cuando Jesucristo levanta In doing a so, un he hombre sets muerto. off this tidal wave of belief and opposition. The religious rulers are freaking out. In fact, here's their own words from the end of John 11. It says, "Here is this man performing many Dice la miraculous Escritura, aquí está signs. este hombre que hizo muchos milagros. Si lo dejamos ir así, todo el mundo va a creer en él. Y eso sería terrible. Y luego los romanos vendrán y tomarán nuestro lugar y nuestra nación. No importa que Jesucristo pueda levantar personas de entre los muertos, no queremos perder nuestro lugar. Y en su mente, para este grupo, que son los sacerdotes, los fariseos, el liderazgo, no hay separación entre la iglesia y el Estado, o lo secular y lo espiritual. Todo es uno. Así que estas señales señalan hacia Jesucristo como Mesías, pero también como Rey. Y todo el mundo sabía en ese entonces que el César no toleraba rivales. Pero luego llega el día, Jesucristo entra a Jerusalén, el Domingo de Palmas, como lo llamamos hoy. Llega a formar la inevitable coalición entre Dios y el mundo. Y esa colisión no es algo que sucedió solamente en ese entonces. Es algo, un conflicto que vive en todo ser humano hasta este día, donde la manera de Dios y la del mundo nos jalan en una dirección o la otra. Así que sería sabio para nosotros hoy pedirle a Dios que nos revele en dónde estamos en todo esto. ¿Cuál es el estado de su corazón, de mi corazón? ¿Está dispuesto a abrirse a sí mismo al Señor y su palabra? Tal vez es simplemente decir en la iglesia, Señor, estoy abierto para lo que tienes para mí. Quiero que me enseñes, Señor, cómo tu historia y mi historia se unen. ¿Cómo se ve eso en los términos de aplicación para mi vida ahorita? Ahora, lo loco en la historia de Jesucristo es que 5 días antes de entrar a Jerusalén, parecía que todo había terminado. Porque después de eso, Jesucristo estaba en la cruz, muerto, con este letrero, Rey de los Judíos. Ahora, ¿cómo alguien que predicó acerca de amar a tu prójimo y de alcanzar a los pobres, cómo una persona así termina en una cruz? Bueno, vamos a regresar el cassette. Vamos a una semana antes.
cuando Jesucristo es bienvenido por una grande multitud. Y en Juan 12 nos dice que la gran multitud que había venido para el festival escuchó que Jesucristo estaba en camino a Jerusalén y tomaron palmas y comenzaron a gritar mientras lo encontraban: ¡Hosana! Hosana significa sálvanos ahora. Bendecido es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendecido es el Rey de Israel. ¿Bendito qué? El Rey. Rey de Israel, sálvanos ahora. Jesucristo encontró un burro y lo montó como estaba escrito: no temas, hija de Sión, mira a tu rey que viene sentado en un burro. Toda esta idea de Jesucristo como rey ha estado formándose por 3 años. Este ha sido el tema de su enseñanza. Piensen esto de esta manera. En los evangelios Jesucristo habla de la iglesia 3 veces. Habla de salvación 10 veces. Habla del reino 100 veces. 100 veces. El reino de Dios, el reino de Dios, reino, reino, reino. Y cuando la gente escucha esto, ellos esperan soldados y banderas y fortalezas y ejércitos, porque por siglos los judíos han estado orando por un Mesías, un profeta, sacerdote y rey que Dios va a enviar y los va a liberar de los opresores. Pero Jesucristo trata de corregir la idea, porque los reinos del mundo, que ese es su paradigma, se tratan de poder. ¿Quién tiene el poder y cómo puedes usar ese poder para la guerra? Y también orgullo. Es como decir: mírame a mí, yo estoy en la cima, yo soy la gran cosa. Y también en los reinos del mundo se tratan de autoprotección, porque hablan de mantener tu lugar, de cuidar tu posición. Recuerde cómo responden los fariseos cuando él levantó a alguien entre los muertos. No es un momento de gozo, es un problema. Así que eso lleva a amenazas. Cruzaste la línea y yo voy por ti. Sucede entre familias, vecinos, pandillas, naciones. Esto es lo que yo pienso cuando pienso del reino del mundo. Parece algo como esto, ¿verdad? Todas estas cabras están tratando de ver quién puede subir más alto, chocando una con otra para que descubran quién va a ser el rey de la montaña. Y tristemente los humanos hacemos esto con balas y bombas. Estamos viendo esto ahorita en el mundo. Pero Jesucristo dice que el reino de Dios es muy diferente. Se trata de servicio y en vez de poder humano, se trata del poder de Dios. De hecho, es en mi debilidad, en tu debilidad, nos dice Pablo, que su poder se perfecciona. Y también se trata acerca de la humildad, porque me doy cuenta de que no tengo nada que ofrecerle a Dios y aún así Él me llama a servirle en su reino. De hecho, Jesucristo dijo en Marcos 10, cualquiera que quiera ser grandioso tiene que ser siervo. Y es la autoprotección. El reino de Dios se trata de autosacrificio, nos dice Marcos 10, porque aún el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida como recompensa por muchos. Y en vez de amenazas y agresiones, nosotros vencemos a los enemigos con bendiciones. Jesucristo dice: ama a tus enemigos, haz bien a aquellos que te odian, bendice a aquellos que te maldicen. Y estos no son solamente dichos, estas son descripciones de los ciudadanos del reino de Dios. Así es como funciona, así es como viven. Y a través del ministerio de Jesucristo, Él está predicando esta diferencia entre estos dos tipos de reino. Y déjele pregunto esto: ¿no está usted cansado de todo esto?
Aren't you ready for ¿No está listo para algo diferente? I mean, to quote Tim Keller, Dice Tim Keller, lo que sucede en el reino del mundo es que constantemente queremos una revolución tras otra, same things. pero las mismas cosas siguen It's just really kind of pasando. personnel that changes. Es solamente el personal que cambia la gente, sino que un grupo sale, entra otro grupo, sacan al liderazgo y después el poder, el dinero, la política, todo eso sigue igual Until the next group hasta que viene otro grupo y es otra vez hacer lo mismo. Pero Jesucristo no está hablando acerca de poner a estas personas en su lugar, sino que Él está hablando acerca de bienvenir a todos a una nueva manera de ordenar la realidad, where human donde los seres humanos viven like the way God has attended us, de la forma que Dios we actually quiere que vivamos. more human Nos hacemos más humanos en el proceso as we live as a part of the al vivir como parte del reino de Dios. However, at his triumphal entry, Sin embargo, en su entrada triunfal, la gente está esperando that's on the un rey that side of the ledger, you might que say, está almost de aquel lado the de la kingdom that they've tabla. never and always known. And so for them, Es lo que siempre han conocido, así que para ellos el Mesías va a ser una persona con un mejor ejército, con mejores generales y lanzas más afiladas, así que ellos están gritando porque piensan que Jesucristo es el nuevo rey. he's acting. Jesucristo está actuando como un rey. How do you think that goes over with ¿Cómo piensan ustedes que eso fue recibido por el rey de ese entonces? No muy bien. in those days, En esos días, Jerusalem, en Jerusalén, el poder era el gobierno romano y había también wealthy priestly class. una clase de sacerdotes muy adinerados. Sort of like how Y es it's going in Russia right now, where you have lo que está sucediendo en Rusia ahorita. Hay un presidente y está la oligarquía. uneasy alliance between them, and so Y hay una alianza entre ellos their y se support tienen que keeps them rich and happy. seguir unidos para que puedan seguir ricos y poderosos. Así es como funciona. Y lo mismo pasaba en ese entonces. La clase de los sacerdotes estaba de acuerdo con el gobierno para mantener sus lugares. Y estos grupos Judas, right? le dan So on the night algo a Judas para que traicione a Jesucristo. to the garden, Y nos dice, Judas vino al jardín and some officials con soldados y algunos oficiales de los sacerdotes y los fariseos estaban llevando antorchas, lanternas y armas. that's how. Claro que sí, porque así es como se hace. Simon Peter Luego Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó el oído. Peter has heard El Jesus siervo se llamaba Malcos. for 3 years. The kingdom Jesucristo ha hablado del reino por 3 años, first instinct, pero cuando se trata de veras pelear, ¿cuál es el instinto de Pedro? Sacó la espada y le cortó el oído a este hombre. Yo creo que no estaba apuntando por el oído, estaba apuntando por la cabeza para matarlo, pero no sacas la espada nada más para cortarle el oído a alguien. Pero we gotta ask ourselves at this nos tenemos que preguntar nosotros mismos, are we any different than Peter? ¿somos diferentes a Pedro? I mean, we say we're all Decimos que perdonamos y que creemos en las maneras de hacer las cosas como Jesucristo, pero en la más mínima provocación, ¿qué sucede? the sword. Sacamos la espada o, en nuestro contexto, el teclado. What I really Querido fulano, fulano, déjate digo lo que pienso de ti. O es el teléfono, el texto, los medios sociales, whatever. lo bloquean o algo así. Y esa es la manera que el mundo hace las cosas. Pero para Pedro, Judas, para todos nosotros por extensión, Jesus commands, Jesucristo nos dice, put your sword away. guarda tu espada. Shall I not drink the cup? ¿No deberé beber de la copa que el Padre me ha dado? In other words,
kingdom is so much Mi reino es diferente a todo eso. and yet as they arrest him, Y al arrestarlo, lo llevan con Pilato, el gobernador romano. Rome was the ultimate Ahora, Roma example of era el gran ejemplo de los reinos de este mundo. this uncontested Era superpower un superpoder que no tenía rival por siglos. ¿Por qué? Porque ellos any and all who dared. aplastaban a cualquiera que se oponía a ellos. They bring Jesus to Rome's Así representative. que llevan a Jesucristo con el representante de Roma en Jerusalén, que era Pilato, Not a nice guy. y no es un hombre Living at agradable. the same time was a man named En el Philo, mismo tiempo había un hombre que and writes about se llamaba Philo y él escribió esto. it was full of briberies, insults, robberies. Era sobornos, insultos, robos. Este es el gobierno, ¿ok? No se trata de otro departamento del gobierno, es el gobierno mismo. Dice ejecuciones sin juicio. Supremely grievous. Había gran crueldad suprema. Cualquier adjetivo que podías pensar, hasta llegó al punto en que este hombre, César Tiberio, Personally wrote el gran hombre, le escribió a Pilato personalmente diciendo: tú te estás cruzando la línea, aún por los estándares romanos, tienes que bajarle un poco. By the way, stop upsetting the locals. Le está diciendo, deja de molestar a los locales. Pilate's Así que Pilato está en hielo muy delgado cuando ve a Jesucristo, porque por un lado el César le ha dicho que ya no ejecute a tanta gente, porque tenía mucha gente que había crucificado antes de Jesucristo, y del otro lado el César le ha dicho, no molestes a los locales. Pero los locales, ¿qué le están pidiendo? Le están pidiendo una ejecución. ¿Por qué? Watch this. Una vez más, mira esto, porque 18 times. el reino se usa 18 veces en estos versículos. Nos dice, Pilato fue adentro del palacio, llamó a Jesucristo y le preguntó, ¿eres el buen maestro de los judíos? No, le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Es lo que le importa. Jesucristo dijo, Jesus said, "My kingdom is not mi reino no es de este mundo. Si fuera, mis siervos habrían peleado para evitar que me arrestaran los líderes judíos, pero ahora mi reino this world." And no es de este mundo. Así que Jesucristo esencialmente le está diciendo, hay un poder más fuerte que Roma y hay una fuerza que es más fuerte que el odio. Hay una estrategia más fuerte que el temor. Es el reino de Dios. Pilate's like, Y Pilato dice, eso suena loco, pero no me suena como una amenaza. he goes back out. Así que va y le dice a la multitud, It is your custom for me es su costumbre que yo suelte a un prisionero en el tiempo de la Pascua. Quieren que suelte al rey de los judíos. They shouted back. Ellos gritaron, no, no él, danos a Barrabás. Ahora Barrabás había tomado parte en una rebeldía. Es como Rambo. Una vez más, podemos ver el contraste entre estos dos reinos. Nos dice, luego Pilato tomó a Jesucristo e hizo que lo azotaran. Era una gran tortura que envolvía un látigo de varios hilos y tenía metal filoso o vidrio o cerámica y estaba diseñado a abrir a una persona, que fue lo que le hicieron a Jesucristo. Los soldados hicieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza, lo vistieron con una bata púrpura. ¿Y esos son símbolos de qué? De realeza. Y fueron con él una vez más y le decían que viva el rey de los judíos y lo abofeteaban en la cara. Aún los soldados están castigando a Jesucristo de esta forma, se están divirtiendo con él. Y nos dice en el versículo 5, Jesucristo salió usando la corona de espinas y la bata morada. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Y ahora él piensa que ya que humilló a Jesucristo, eso sería suficiente. Pero el sumo sacerdote lo miró y gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora, una vez más, esto es algo muy importante.
Porque en los evangelios no solamente nos habla de la muerte de Jesucristo a los pies de los judíos. Es más complicado que eso. Se trata de los oficiales corruptos y los romanos y todos aquellos que seguían el camino del mundo. Todos. Y Pablo nos recuerda en Romanos 3 que todos han pecado y caído de la gloria de Dios. Y por cierto, en el griego, todos significa todos. Yo, usted. Mientras tanto, en Lucas nos dice que había gente en Jerusalén que estaba adolorida por lo que estaba sucediendo. Estaban llorando. Pero los que están en poder no son conmovidos. Y Pilato dice, le dijo a Jesucristo, ¿no te das cuenta que tengo poder para liberarte o crucificarte? Y Jesucristo no se mueve y contesta, no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Y aquí es donde la confianza de Pilato comienza a disminuir, pierde su balance. Eso me recuerda lo que sucedió en Tiananmen Square, en China, cuando este hombre detuvo a una fila de tanques. Y este es Pilato ahorita. Le dice al sumo sacerdote que él quiere dejar a Jesucristo ir, pero ellos lo presionan más. Y le dicen, si dejas ir a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que dice que es un rey, se opone al César. Así que una vez más, vuelve a las cosas del rey. ¿Debería crucificar a su rey?, dijo Pilato. No tenemos más rey que el César, contestó el sumo sacerdote. Básicamente están diciendo, no puedes tener las dos cosas. No puedes tener dos reyes. O estás siguiendo al mundo o estás siguiendo a Jesucristo. Y ahí es cuando Pilato le da a Jesucristo a los romanos y lo crucifican. Y con él otros dos, uno a cada lado y Jesucristo en medio. Y luego hay una última ironía, porque a menudo cuando alguien era crucificado le ponían un letrero encima de la cruz que decía su crimen para evitar que otros piensen de hacer lo mismo. Así que para burlarse de Jesucristo, dice que Pilato hizo un letrero y lo puso en la cruz. Y decía, Jesucristo de Nazaret, el rey de los judíos. Aún en su muerte, ese mensaje sigue, que desde el principio hasta el fin, él decía ser un rey. Ahora, lo que el sumo sacerdote, la multitud, Pilato y aún Pedro no entendían era que Jesucristo estaba de hecho guiando una revolución. A veces nos dicen que lo crucificaron porque pensaban que estaba haciendo una revolución, pero sí estaba haciendo una revolución, pero no como ellos pensaban. Mire esta tabla otra vez. Porque este no es el tipo de reino, ni es el tipo de rey que puedes detener con espadas y lanzas. No puedes pararlo con bombas y pistolas, porque esto es parte del reino eterno de Dios, aun cuando la gente, ni Pilato, ni el rey lo entiende, y aún hasta nuestros días muchas veces no entendemos eso. Piensa en ello. Si alguien te dice, ¿por qué no van a la iglesia? ¿O por qué se fueron de la iglesia? Si tú buscas las razones por eso, vas a descubrir estas razones. Siguen aferrados al poder o al orgullo, o sacan a otros de su camino, o amenazan a otros en el nombre de Jesús. Ese es el reino del mundo.
Así que es la razón por la cual longing la gente está anhelando que la iglesia sea la iglesia, to bear witness. que sean testigos del reino de Dios. Let me tell you a story. Déjame decirle una historia. You've heard the name Eugene ¿Ha Peterson. escuchado el nombre Eugene Peterson? Es uno de los grandes pastores escolares de nuestro tiempo. También es aquel que ha escrito la versión bíblica de El Mensaje. Y él habla de cómo él creció en un hogar muy cristiano, pero cuando él comenzó el primer grado, dijo que era la primera vez que conocía a personas que no eran cristianos en el primer grado. Y fue en ese mismo tiempo que un niño de segundo grado que se llamaba Garrison Jones eligió a Eugene para ser su víctima. Él dijo, yo estaba preparado para el mundo de la escuela memorizando el versículo que dice, bendice a los que te persiguen y voltea la otra mejilla. Yo no sabía cómo este niño sabía eso acerca de mí, algún sexto sentido que tienen los hostigadores. La mayoría de las tardes después de la escuela, él iba y me golpeaba y se dio cuenta que era cristiano y se burlaba de mí por ello. Llegaba yo a mi casa golpeado, humillado. Mi mamá me decía que siempre ha sido así como los cristianos están en el mundo y me dijo que me acostumbrara porque tenía que orar por este niño. Un día estaba con 7 u 8 amigos cuando él llegó y comenzó a empujarme y fue cuando algo sucedió. Exploté y por un momento los versículos bíblicos se fueron de mi conciencia y tomé a este niño y para mi sorpresa y la suya, yo era más fuerte que él. Luché con él y lo tumbé y lo puse bajo mis rodillas. Estaba a mi misericordia, era algo muy bueno para ser cierto. Lo golpeé en la cara con mi puño y se sentía bien y le di otro y salió sangre de su nariz. Era un color rojo en la nieve. Este es un hombre que escribió una versión de la Biblia escribiendo esto. Le dije, dime tío. No lo decía. Lo golpeé otra vez. Más sangre. Después, mi entrenamiento cristiano llegó otra vez y le dije, di que crees en Jesucristo como tu Salvador. No lo decía, así que lo golpeé otra vez. Más sangre. Lo traté otra vez. Le dije, di que crees en Jesucristo como tu Salvador. Y lo dijo. Garrison Jones fue mi primer converso cristiano. We can all be that way. Todos podemos ser así, especialmente cuando la multitud sigue a nuestro Jesucristo o cuando nos sentimos atacados por nuestra fe y entramos en modo de defensa, tal como Pedro. Pero tal como Pedro, nuestros intentos de defender a Jesucristo son tan útiles como cortarle el oído a un ciervo. Son molestos, pero no efectivos. Y Jesucristo nos dice una y otra vez, guarda tu espada, guarda tus palabras, guarda esos pensamientos. Yo estoy aquí para entregar mi vida. Sígueme. Ahora vamos a llegar al triunfo de Jesucristo sobre la muerte el próximo fin de semana. Pero por ahora, y en estos días que nos llevan a la Pascua, les quiero animar a que sigamos en la cruz y que consideremos el letrero y nos preguntemos a nosotros mismos si el hombre que murió bajo este letrero ¿será nuestro rey? ¿Será tu rey? ¿O es nuestra mascota? Yo creo que una y otra vez la Biblia nos pregunta
nos hace estas dos preguntas. La primera es, ¿quién es mi rey? En realidad, he hecho a Cristo mi rey, no solamente mi salvador. Sígame, porque yo creo que ese término ha perdido su efectividad, su poder, porque se ha hecho en nuestra cultura como tener cualquier cosa. Mientras tanto, yo voy a hacer mi propio reino. Pero ¿será Él su rey ahora? ¿Toma usted guianza de Él ahora? ¿O toma sus órdenes del César? ¿O de algún otro poder en el reino del mundo? El reino de los medios, el reino de cualquier cosa. La segunda pregunta es esta. ¿Cuál es mi reino? ¿Vivo en servicio del reino de Dios? ¿Seré un embajador como Jesucristo cuando hablaba con aquellos que tenían necesidades, que estaban enfermos o eran pobres o que eran marginalizados de alguna forma u otra? Porque eso era lo que hacía Jesucristo para avanzar su reino. Esta semana el pastor René me estaba diciendo de una carta que recibió su hermana de un misionero en Ucrania. Una mujer que está trabajando con niños que tienen deshabilidades. Podrá imaginarse lo que está pasando para esos niños ahorita. Esa mujer escribió una carta de varias páginas acerca de todo el sufrimiento que está viendo allá. Pero dijo esto: miro cómo Dios está obrando con su pueblo a través de ese territorio. La iglesia está mostrando el amor de Cristo, y el ver el cuerpo de Cristo unido en oración, en ayuno, cantando en las estaciones de trenes, ayudando a los vecinos, es una imagen del cielo en medio de la guerra. Y eso es lo que significa vivir nuestro llamado como ciudadanos de su reino, aun cuando estamos bajo amenazas, así como lo hizo Jesús. Porque cuando se da cuenta que Jesucristo es su rey, sin importar qué, que Él me ama, que dio su vida por mí, que mi rey ama a los pobres y a los débiles y me llama a mí a hacer lo mismo, y que en su poder yo puedo ser embajador en su reino, habla de un llamado real, ¿verdad? Se pregunta si su vida tiene propósito, si puede hacer una diferencia. Este es el llamado que Jesucristo nos da. Ahora, lo mejor está por venir. Jesucristo se levantó de la tumba, venció a la muerte y algún día regresará en gloria y su reino será restaurado a la perfección. Amén, ciertamente. Pero mientras tanto, no olvidemos que nuestras armas no son de este mundo, porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestras armas son amor y oración y gracia y servicio y misericordia. Sí, Él es nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por reunirnos aquí. Te damos gracias por las buenas nuevas de Jesucristo, que no solamente nos llama, sino que nos da la bienvenida al reino de Dios. Oro que eso nos quite el aliento hoy, que eso quite cualquier otra cosa que esté compitiendo con estas prioridades, que sean nada en comparación con todo lo que tienes para nosotros. Y Padre, antes de que podamos ser parte de que las cosas estén bien en este mundo, tenemos que hacer las cosas bien en nuestro mundo.
Así que venimos ante ti And Lord, I pray that for each y oramos que para cada uno de nosotros, whether they're attitudes or si grudges, hay cosas, ya sea actitudes, resentimientos, whatever it might enojo, cualquier cosa que sea, that keep us from living out the full potential that you have for que us. nos evitan vivir el potencial que tenemos en ti, como iglesia, oramos Would be willing to let those things que estemos dispuestos a dejar esas cosas, we would repent of those things. que nos arrepientamos de esas cosas. For some of us it may be the very Para algunos de nosotros tal vez es primera vez, algunos otros nos estamos dando cuenta only thing I have to offer right now de is que lo único que podemos ofrecer ahorita es nuestra pecaminosidad. and I realize, Lord, that Y me doy cuenta, Señor, being in opposition. que he estado viviendo en oposición a ti. So Lord, I want to Así que quiero confess confesarlo and I want to follow you y quiero seguirte wherever you lead. a donde quiera que me lleves. And if that's you, he hears you. Y si ese fuiste tú, Él te escucha, conoce tu corazón. He is here in our midst. Él está aquí con nosotros ahorita. Father, I pray that this Y Padre, oramos que esta semana sea una semana impress upon en la us cual tú wonder, nos muestras el misterio, la maravilla the fact that de el hecho de que tu Hijo Jesús did not come no vino to be served, a ser servido, but to serve, and to sino a give servir y a dar su vida as a ransom for many. en recompensa por muchos, incluyéndonos a nosotros. Revel in that truth Que nos maravillemos en esa verdad and infuse y que everything that we say, everything todo that lo we que digamos, todo lo que hagamos sea basado en ello. Es en su nombre que lo pedimos. Amén.